Buenos días a todos y bienvenidos a Hospitales Imparables. Soy Isabel Torres, directora de operaciones de Limitless Media, y es un honor recibirlos en este espacio que construimos junto a HID con un propósito muy claro: que ninguna institución de salud en Latinoamérica tenga que detener su operación por un ataque cibernético. Hoy, el 66% de los hospitales en la región ya ha sufrido ataques. Un fallo de red no es un problema de IT, es un bloqueo clínico. Hoy no venimos a hablar solo de problema, venimos con la hoja de ruta para resolverlo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y gracias especialmente a nuestros panelistas profesionales de altísimo nivel que hoy van a compartir experiencias reales y estrategias concretas que pueden transformar sus instituciones. Para guiar esta conversación, contamos con el doctor Óscar Andreu Navarrete, coordinador de calidad médica en Hospital Médica Sur, con experiencia en acreditaciones internacionales y nacionales. El doctor Andreu entiende mejor que nadie que la seguridad del paciente comienza mucho antes del quirófano. Doctor Andreu, es todo suyo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Permítanme plantear una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un hospital sin tecnología? La respuesta, en muchos casos, se mide en minutos. Hoy estamos aquí porque esa vulnerabilidad es real y las soluciones también lo son. En los últimos años, los hospitales de Latinoamérica han enfrentado ataques de ransomware que han paralizado operaciones hasta por 22 días. No estamos hablando de un problema de TI, estamos hablando de un riesgo clínico directo. La gestión robusta de identidad es hoy la columna vertebral de la continuidad médica. Así es que en los próximos 80 minutos recorreremos juntos una hoja de ruta estratégica para hacer de nuestras instituciones, hospitales, verdaderamente imparables. Voy a permitirme hacer una introducción al ponente. Nuestra primera presentación nos lleva a un caso de éxito concreto que demuestra que la credencialización a escala masiva sí es posible. Les presento a José de Jesús Gómez, arquitecto de soluciones tecnológicas con una sólida trayectoria en innovación en el sector público de México. Jesús lideró la implementación del sistema de credencialización del Seguro Salud Jalisco, un proyecto que hoy es referente en la región. Así es que, Jesús, la palabra es tuya. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Pues bueno, como mencionaba el doctor, yo les voy a platicar un poco sobre este proyecto que se realizó en el año 2024, que básicamente consistió pues en credencializar a los pacientes del sector salud pues del estado de Jalisco en México. Este proyecto consistió básicamente en el análisis de a dónde necesitábamos llevar la solución por una problemática nacional que se presentó a raíz de la cancelación de un seguro conocido como Seguro Popular. Con este seguro popular, la gente sin una seguridad social, llámese trabajadoras del hogar, llámese comerciantes informales, llámese trabajadores de la construcción, que no cuentan con un seguro médico, se quedaron sin un respaldo, vaya, para una atención médica. Entonces, en el estado de Jalisco, nuestros gobernantes optaron por realizar un proyecto, pues un proyecto a nivel estatal que pues vino a suplir, vaya, ese seguro popular. Anteriormente, las personas con el seguro popular presentaban una hoja, una póliza, que es lo que los hacía sentir protegidos cuando se presentaban en un hospital, en un seguro, en un hospital regional o un hospital comunitario, un centro de salud. Esta hoja era su póliza, esa póliza que les garantizaba a ellos tener una atención médica,
pero pues a partir de esta cancelación, pues ya no tenían la manera de presentar pues esta póliza, que de pronto había adultos mayores que atesoraban esta hoja como si fuera oro molido, como si fuera su mayor, pues su mayor beneficio. Entonces, en el estado de Jalisco se busca pues cumplir con esta atención médica, lo que viene a pues plantearnos otra problemática, que era meramente el sector al que iría dirigido este servicio para brindarles esa calidad que se buscaba. Entonces, para fin de poder tener este sector muy bien identificado, se planteó inicialmente el realizar un expediente clínico, un expediente médico de pacientes en el cual no se descartara, no se, digamos, discriminar a las personas que sí contaban con una seguridad social, pero pues sí brindarles una atención preferente a las personas sin esta seguridad social. Por lo tanto, se busca hacer esta base de datos y en reemplazo de esa póliza con la que contaban las personas, se hace este proyecto de credencialización, el cual pues básicamente constó en primero, pues se hizo como un proyecto inicial, el proyecto del registro del expediente clínico, para posteriormente sobre conectar un software que desarrollamos, que es el que se encargaría de toda la logística de este proceso de credencialización. El software que desarrollamos se alojó en servidores propios del gobierno del estado de Jalisco y cumplía con las funciones de recibir desde el sistema del expediente clínico las solicitudes de credencial para los pacientes. Estas solicitudes llegaban a una base de datos en la cual se le daba el tratamiento y la logística hasta su entrega. Estábamos cumpliendo con tiempos de entrega de no más de un mes en todo el estado. Se habilitaron 4 centros de impresión en todo el estado de Jalisco y estos 4 centros de impresión contaban con 3 centros de ellos contaban con una impresora y una consola HID en cada uno de ellos, y en el centro de impresión principal, que fue en el de Guadalajara, Jalisco, se habilitaron 2 impresoras y pues una consola para las 2 impresoras. El software que desarrollamos se conectó con la plataforma Fargo Connect para lograr este intercambio de datos y de esta manera pues generar todas las impresiones. Estábamos logrando alrededor de 2 credenciales estaban imprimiendo por minuto en los centros de impresión y dejábamos tareas imprimiendo credenciales durante las 24 horas. De pronto, si no estábamos en oficina, dejábamos las impresiones allí realizándose y al siguiente día al llegar, pues simplemente las validábamos. Si eventualmente en el transcurso del fin de semana no había pues labores en los centros de impresión, podíamos seguirlo realizando de manera remota al ser una plataforma web la que desarrollamos. Entonces, no paraba la impresión de credenciales, lo que nos permitía tener muy buenos tiempos de entrega y de respuesta. Esto nos permitió llegar en un lapso de alrededor de 8 meses a 250,000 credenciales de PVC impresas, y para fin de seguridad, de garantizar que las credenciales eran legítimas, les colocamos un código QR que nos dirige a un validador. Este código QR cuenta obviamente con una URL para ese validador que incluye una llave DSA que nos permite firmar o garantizar que el link es válido. Entonces, dentro del flujo tecnológico del proyecto, lo que sucedía era básicamente que el front validaba antes de consultar en la base de datos que ese link fuese firmado o haya sido realizado por nosotros para fin de dejarlo pasar a la base de datos para la consulta de datos ahora sí de las personas. Entonces, esto nos estaba garantizando que se lograra pues esa seguridad, vaya, esa garantía de que los datos estaban en resguardo y estaban protegidos. Todo a raíz de una firma con llaves privadas para el link y unas llaves públicas para poder determinar que ese link era verídico. Este proyecto arrancó formalmente en abril de 2024, fue cuando comenzó la credencialización y hasta el momento en el que nosotros dejamos el organismo, que fue en diciembre de 2024,
se llegó a esas 250,000 credenciales de PVC impresas. También se hizo por parte del equipo el proyecto para credenciales electrónicas, credenciales que también conectaban con nuestro software para fin de obtener un mismo folio, que el folio que tuviéramos en nuestra credencial física fuese el mismo por ser la misma persona que el de la credencial electrónica. Esta credencial electrónica fue posible o es posible descargarla al wallet de los teléfonos, tanto de Apple como de Android, y con esto que las personas también pudieran presentar esta credencial digital si no tenían a la mano la credencial física. Realmente aquí el proyecto iba más dirigido a las personas más vulnerables, personas de la tercera edad o adultos mayores, que son los que, pues en cierto punto, están menos familiarizados con la tecnología y al tener una credencial física que les otorgara esta garantía de salud, logramos, digamos, llegar al cometido, ¿no? Los resultados, pues bueno, en esos 8 meses logramos estas 250,000 tarjetas. Siguió el proyecto, siguió avanzando, siguió en uso y hasta el momento siguen entregándose esas credenciales, siguen imprimiéndose y sigue pues este servicio con mejoras. Se van ampliando los hospitales, se van ampliando los servicios que se van otorgando y nos permite tener bien identificadas a las personas y con seguridad, vaya, de que la persona que se está presentando es la persona que pues debe de estar en la credencial. En conclusión, pues bueno, la protección de los datos es muy importante y en temas de salud es indispensable. Necesitamos tener una garantía de que los datos son accesibles para quienes deben de ser los que van a acceder a estos datos y también debemos de garantizar que la identidad de las personas va a estar muy bien resguardada y muy bien protegida por nosotros. La operación también nos dio muy buenos resultados. Hicimos muchísimas pruebas de estrés del software previo al arranque que fueron muy exitosas. Logramos hacer pruebas de hasta 13,000 peticiones de credenciales por segundo dentro del sistema. Sin embargo, aquí intervenían otros factores que eran meramente el hecho de que realmente los pacientes solicitaran su credencial y posteriormente todo el tratamiento que se le daba a esa solicitud, que era desde que llegaba a la base de datos como pendiente, luego se cargaba en lotes de impresión acorde a las zonas, posteriormente en el sistema al mandarse a imprimir, quedaban en un estatus en cola de impresión para posteriormente haber una validación de un equipo de personas para temas de calidad, identificar las credenciales que hayan sido impresas correctamente y empaquetarlas para en el sistema cambiarles de estatus a listas para entregar. Posteriormente, cuando asistía una persona, un mensajero, para hacer la distribución de estas credenciales, les entregábamos los paquetes y se generaba una nota de salida con un código QR, mismo que al leerse nos pedía una clave. Esta clave se enviaba a un correo electrónico que el mismo mensajero proporcionó como ser el correo electrónico de la persona que recibiría en sitio el paquete. Por lo tanto, el sistema, cuando llegaban las credenciales a su destino, al leer el QR e introducir esta contraseña, sabía el sistema que ya estaban disponibles en el hospital para ser entregadas a los pacientes. Finalmente, para cerrar la pinza, en el hospital, en el sistema de registro en salud, se marcaba la tarjeta como entregada y de esta manera es que nosotros por cada estatus de este flujo estábamos presentando los reportes y el dashboard de los avances que llevábamos. Por eso la numeralia es tan la tenemos aquí tan al alcance, tan a la mano. Por mi parte es todo. Aquí dejo mis datos y cualquier duda, estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Excelente ponencia. La verdad es que este caso nos muestra con claridad que la identidad bien gestionada protege sistemas, pacientes y, por supuesto, instituciones enteras. Pero bien, ahora profundicemos en la arquitectura tecnológica que hace posible esa protección. Para ello, le damos la palabra a Hugo Treviño, Business Development Manager de HID Global, empresa líder mundial en soluciones de identidad y control de acceso. Hugo, bienvenido. Adelante. Doctor, buenos días a todos.
Muchas gracias por su tiempo. Pues bueno, si gustas, avanzamos con la presentación. Listo. Me gustaría hablar un minuto, tengo un poco para presentarme. Tengo 23 años en el mercado, actualmente 14 años trabajando en HID. Una de las frases que me gusta mucho, que pues, bueno, hace un par de años escuché, es la identidad en el ser humano se hace presente desde el día de su nacimiento, ya sea para identificarse como vivo o la marca, eso es eso, y paso por el mundo. Eh, Algo que realmente me marca al trabajar para una empresa como HID, que realmente bueno, está enfocada en soluciones de identidad segura, es pues bueno, la posibilidad de poder entregar algo básico para el ser humano, y ese pues bueno, es la identidad, o un dispositivo, algún material para poder identificarse. En esta presentación vamos a hablar sobre la importancia de la identificación en hospitales y la seguridad que aportan en el tema de las instituciones. Vamos a hablar un poco sobre las tendencias que pues, bueno, últimamente hemos visto y hacia dónde creemos que se dirige o hacia dónde va el tema de la identificación. Por favor, continuamos con la siguiente. Pero para esto tenemos que entender un poquito la historia. Digamos que el ser humano, una de las necesidades básicas es el poder identificarse. En el pasado, pues bueno, se podían identificar a base de joyerías, a base de tatuajes, tema de vestimentas. En algunos pueblos, bueno, se identificaban inclusive por colores. Y pues bueno, hay muchísimas historias. Una de las principales es, bueno, por ahí recuerdo uno de los pueblos para poder transmitir un mensaje, inclusive, lo que hacían es que se tatuaban el cuero cabelludo, rapaban a una persona, eh, dejaban que creciera ese cuero cabelludo y ese cabello, y digamos que lo mandaban de un lugar a otro. Al momento de llegar a otro lugar, pues, bueno, se identificaba como el mensajero oficial, y ese mensaje, pues bueno, se podía transmitir a otro lugar de forma segura. Eso digamos que es de los primeros mensajes encriptados. Y desde entonces, pues bueno, creo que la humanidad ha buscado el poder, digamos, comunicar una identificación o un mensaje de forma segura. Y pues bueno, digamos que el tema de antecedente, digamos ya para la era moderna, creo que los primeros pasaportes datan desde los años 1400. Por ahí, pues bueno, esto ha evolucionado hasta lo que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, continuamos, por favor. Digamos que la identificación se ha vuelto una parte crucial dentro de la seguridad de los hospitales. Actualmente existen sistemas que permiten, pues bueno, realmente poder identificar y trazar empleados, pacientes, y pues bueno, esto ayuda a la integración, a la integridad y la seguridad de la institución. El portar una identificación dentro de una institución como es un hospital, ayuda a poder entregar o tener procesos dentro del cuidado del mismo paciente. Imaginémonos el que una enfermera, al momento de recibir o trasladar a un recién nacido, necesita, pues bueno, número uno, un método de autenticación para poder recibir al bebé. Y pues bueno, esto va en conjunto con un sistema de cámaras para poder tener trazabilidad, o un sistema de control de acceso para poder tener trazabilidad de la enfermera al momento de traslado. Y pues bueno, al igual que la enfermera, el recién nacido inmediatamente se
se le agrega un brazalete o inclusive se imprime un gafet que va en el cunero. Y esto, pues bueno, también ayuda a tener una trazabilidad, a hacer una autenticación entre la enfermera, quien recibe, y digamos que el paciente, que es el recién nacido, al momento de la recepción y la entrega. Entonces, por favor, siguiente. ¿Cuáles son los beneficios actuales de emitir una identificación? Por el lado del hospital, el tema de la seguridad incrementada, por ahí hablamos, les acabo de comentar el tema de la autenticación entre procesos inclusive. Mayor responsabilidad, creo que al día de hoy es el tener una identificación tanto para los empleados como para los pacientes dentro de un hospital. Es a must, es algo que, bueno, digamos que es una solución o es algo que debe de funcionar dentro de un hospital. Mejor relaciones entre el hospital y los pacientes, el poder automatizar los procesos, digamos que reducir burocracia, ayuda. Beneficios locales y reconocimiento de marca. Lógicamente, bueno, el tener una identificación inclusive tanto en el celular como en la cartera, pues prácticamente es publicidad de bolsillo, ¿no? Por el lado del empleado, pues bueno, es prueba de identidad. Digamos que la persona tiene manera de poder identificarse al momento de ingresar. Sirve para control de acceso, verificar identidad durante emergencias, trazabilidad de empleados en un área y, pues bueno, tienen también sus beneficios y privilegios. Por favor, siguiente. Algunas de las aplicaciones, pues bueno, podemos ver, si me ayudas con un par de clics, tema del GAFET, pues bueno, identificar y dar pertenencia a doctores, pacientes, tema de control de acceso, administrar comedores y vending machine. Una tarjeta de acceso se vuelve una tarjeta de servicios con las herramientas adecuadas. Controlar y monitorear el contacto con otras personas. Esto, digamos que después de pandemia se volvió algo muy importante. Y por último, el medio visual para obtener beneficios en comercios. Eso también, digamos, puedes tener descuentos en algunas farmacias, descuentos en algunos seguros, etcétera. Continuamos, perdón. Siguiente. Perdón, una menos. Listo. Pero hablamos del futuro. ¿Hacia dónde va el tema de la identidad física? Si bien lo hemos visto desde hace muchos años, el tema biométrico, digamos que como complemento de una identificación, es algo que eres. Tema de radiofrecuencia, el utilizar una tarjeta para poder pasar una puerta, para poder loguearte a un computador, a un servidor. Y últimamente hemos visto tres tendencias desde hace un par de años. Digamos que la biometría del RFID tiene pues, 20, 25 años atrás. Es como, digamos, son métodos de autenticación para poder verificar una identidad. Al día de hoy, creo que el blockchain, la inteligencia artificial y, pues bueno, desde hace un par de años también el Internet de las cosas, plataformas desde la nube, el poder utilizar ya sea apps desde el mismo celular o el utilizar el mismo celular para poder realizar actividades. Siguiente, por favor. Y pues bueno, realmente algo que vemos que va creciendo a pasos agigantados es la inteligencia artificial. Y eso al día de hoy se utiliza tanto para la verificación de la identidad, esto digamos que ayuda con la precisión, tiene una mayor precisión en cuanto a la verificación de una identificación. Y pues bueno, también te permite analizar complementos en el tema de la captura biométrica. Te ayuda a tener tendencias y pues bueno, esto digamos que le agrega un plus al proceso. Siguiente, por favor.
Otra de las cosas que hemos visualizado, digamos ya a corto plazo, es el uso de blockchain para el tema de la verificación de la identidad. Esto, pues bueno, en el pasado usualmente se almacenaba información de forma centralizada. Esto funcionaba a través de nodos. Esto, pues bueno, si había una caída de sistema, pues bueno, quedábamos, digamos, sin visión hacia dónde, ¿no? Al día de hoy, con el uso de blockchain, nos permite inclusive poder autenticar un usuario de forma online. Siguiente, por favor. Y por último, pues bueno, el tema del beneficio de utilizar plataformas basadas en nubes. ¿Sí? El internet, utilizar el Internet de las cosas, utilizar apps, etcétera. ¿En qué ayuda? Automatizar procesos de impresión y codificación, dirigidos hacia el tema de la emisión de identificación, pues bueno, el tema de tarjetas, emisión de tarjetas, visualizar equipos de forma remota, el tener mejor administración, obtener reportes en general, se adecua realmente a las necesidades de un usuario en sí, impresión desde donde sea, acceso desde donde sea, integración con plataformas de administración de identidades, tanto inclusive sistemas de control de acceso. Siguiente, por favor. Por otro lado, digamos que podemos dividir, hablando de la infraestructura, podemos dividir la digital. El tema de la infraestructura digital, esto, bueno, se refiere a dónde se va a almacenar o dónde va a correr, digamos que los aplicativos. Este tema de las capas de intercambio de datos. Y existen aquí dos formas. Digamos que podemos detectar con código cerrado, con código abierto. Código cerrado, usualmente pertenecen a, digamos que a una institución, a una empresa que ofrece sus servicios. Usualmente son plataformas desarrolladas por empresas privadas que contienen ciertas patentes. Los códigos, pues bueno, como lo dice el nombre, son códigos cerrados. Y se complica el tema de la conectividad entre aplicativos. Y está el código abierto, que es el caso que justo Jesús nos compartió. Estos son plataformas desarrolladas por áreas específicas por parte de las universidades o inclusive de las mismas instituciones de salud. El código abierto, pues bueno, permite poder trabajar con otros aplicativos. Esto, pues bueno, usualmente permite integraciones mucho más rápidas. Siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos la infraestructura física. Y hablemos sobre, bueno, qué es lo que usualmente, qué es donde nos tenemos que enfocar. Contamos con periféricos de tecnología vieja o de baja seguridad. Usualmente son económicos, son funcionales, pero muy económicos, tienen sus limitantes. No cuentan con la tecnología para adaptarse a plataformas digitales actuales. Pues bueno, lógicamente lo barato se vuelve inseguro. Y periféricos con tecnología nueva o alta seguridad. Estamos hablando, digamos que de periféricos que nos permiten poder adaptarse a tecnologías actuales. Son funcionales, muy intuitivos, se adaptan a plataformas y tecnologías del día de hoy, resuelven necesidades actuales, son muy seguros y pues, bueno, se adaptan a plataformas que permiten ejecutar procesos de automatización. Siguiente, por favor. Dentro de lo que he visto, ¿cuáles son las barreras dentro de la implementación de nuevas tecnologías? Pues bueno, tema número uno, la corrupción. Digamos que esto es algo que me ha tocado, el hecho de trabajar con el amigo, con el primo de un amigo o conozco una persona, pues bueno, eso también digamos que se complica. Falta de conocimiento de tecnologías actuales, si bien, pues bueno, nosotros como HID usualmente tenemos este tipo de eventos para transmitir un poco qué es lo que hay. Pues bueno, también hace falta acceso, digamos que a las áreas de IT o a las áreas de seguridad.
Por otro lado, intereses políticos o conveniencia de áreas, etcétera. Siguientes, por favor. Siguiente. ¿Cuál es la oferta al día de hoy de HID? Perdón, no mes. Perdón, podemos regresar. Uno menos. Listo. Tenemos un gran portafolio de impresoras y periféricos de última generación, que pues, a final de cuentas se adaptan. Algo interesante de nosotros es que tenemos un ecosistema alrededor de la identificación. Tenemos el lector biométrico, tenemos la impresora para imprimir la tarjeta, tenemos la lectora, la tarjeta para entrar ya sea a un lugar. También tenemos, bueno, soluciones de plataforma en nube para el tema de la automatización. Y pues, bueno, algo que hemos estado trabajando desde hace un par de años es la integración con plataformas de control de acceso. Al día de hoy, eso es algo que, pues, bueno, para ustedes es algo que genera mucho beneficio el tener estas integraciones o digamos que estos software listos para funcionar con nuestros periféricos. Y por último, pues bueno, el desarrollo de soluciones que permiten a los hospitales emitir sus credenciales de forma autónoma a través de kioscos o de forma remota. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a tener al final una serie de preguntas donde, pues bueno, vamos a poder compartir un poco más de información. Gracias. Excelente, Hugo, muchísimas gracias. Una excelente ponencia igualmente. Ya con lo que pues, nos ha platicado Jesús, nos ha platicado ahora Hugo, tenemos el contexto estratégico y tenemos la arquitectura tecnológica ya puesto sobre la mesa. Yo creo que es un buen momento para que podamos abrir nuestro panel 360, en donde hablaremos del rol crítico de la identidad inteligente en la continuidad médica. Para esto me acompañan Hugo Treviño, de HID Global, Leonardo Arancibia, especialista en transformación digital en salud pública de Chile, y José de Jesús Gómez, desde el sector público de México. Vamos a hacer este espacio dinámico. Cada uno tendrá una pregunta individual y cerraremos con una reflexión final para los tres, si les parece bien. Me gustaría empezar con Leonardo Arancibia. Leonardo, en Latinoamérica vemos que ha avanzado en regulación y leyes de ciberseguridad en salud, sin duda. Ha habido un avance, pero en la práctica siguen existiendo algunas brechas importantes. Nos gustaría saber desde tu opinión cuáles son las brechas más críticas hoy en términos de recursos, en términos de talento humano y de tecnología, y cuál debería de ser el rol del Estado para cerrar estas brechas. Hola, ¿cómo estás? Andrés, buenas. Oscar, ¿cómo estás? Todo muy ¿Me bien, escuchas Leo. bien? Se escucha muy bien, Leo, te escuchamos. Perfecto. Una pregunta bien compleja porque hoy hay una línea estratégica que trabajar en cuanto hay una ley de ciberseguridad, hay una decisión de avanzar en ciberseguridad, pero la inversión es una de las cosas que nos detiene porque tenemos que formar equipos, tenemos una disimilitud de niveles hoy de personas que están capacitadas, otros equipos que no están capacitados, no hay estandarización en los hospitales del nivel que tenemos que tener, porque hay que invertir en personas también, en personas que estén ahí, que estén capacitadas, que se mantengan en el tiempo, pero también en equipamiento tecnológico que sustente eso. Y hay que definir líneas de trabajo que sean en distintos niveles, o sea, la estrategia de la ley ya está, lo que tenemos que cumplir, pero también cómo lo cumplimos, cómo invertimos lo que tenemos que cumplir, cómo estas personas que hoy día están ahí tienen las herramientas suficientes para poder avanzar en ciberseguridad. Y eso hoy día no está tan claro ni tan definido, y esa es la línea que tenemos que avanzar ahora, porque los hospitales necesitan tener un nivel de respaldo, de soporte 24/7. O sea, si un sistema se nos cae, tenemos que seguir funcionando porque el no tener la información de un paciente en un registro clínico por una hora
es mucha información que se puede perder en un hospital. Y eso después nos pega en distintos lados. O la filtración de esta información por no tener los resguardos necesarios en distintos niveles, por perfiles de base de datos, por perfiles de ciberseguridad, de encargados de ciberseguridad, puede ser catastrófico. O sea, que se filtre la información y lamentablemente en Chile en el último tiempo no ha pasado. O sea, se ha filtrado información, pasó el fin de semana pasado, y eso es porque cómo podemos nosotros a distintos niveles resguardar que se cumpla. Y eso hoy es clave. Es clave hoy cómo definimos esos pasos, cómo a las personas las capacitamos, cómo formamos la convicción de la importancia de la seguridad de la información, porque no es tan solo de los equipos tecnológicos, al final también es de las personas que trabajan ahí, de las personas que están, de que no hablan el link del correo clásico, porque me llegó un premio supuesto y al final sabemos que no es, y lo siguen haciendo. Entonces, cómo cada uno de los actores en sus distintos niveles cumple con estas necesidades. Y el Estado es clave para seguir regulando, para tener un equipo grande que pueda ir auditando el cumplimiento, pero también en la inversión que puede hacer que se cumplan estos requisitos. Sin duda, Leo, pues parece un tremendo trabajo y que debemos estar alineados con el Estado. Yo no sé si tú nos puedas decir desde tu experiencia, Leo, algún país o región que tú pienses que esté más avanzado en este tema, porque es un trabajo titánico, creo que desde concientizar al Estado hasta la regulación misma. ¿Tienes algún país o alguna región que tú pienses que esté más avanzado en este tema? Mira, en distintos niveles, por lo menos en transformación digital, en gobierno digital, Estonia siempre ha sido nombrado como uno de los referentes, pero me parece que en salud hay distintos países que han avanzado en líneas de trabajo importantes. O sea, si vemos, por ejemplo, desde el uso de sistemas de información, Brasil también es un referente de la cantidad de instituciones que son validadas por KIMS como un nivel de usabilidad importante. ¿Y por qué hablo de la usabilidad? Porque también la importancia del uso de datos, de la información que se maneje y cómo se resguarda, es de los usuarios. No es tan solo de los equipos técnicos. Eso es un poco el mensaje, sino de todos los que participan dentro de este proceso. Y el proceso también desde de la línea de gobierno digital, Estonia ha generado líneas de trabajo muy importantes. Chile en ámbito de gobierno digital está muy avanzado también. El uso de la clave única, el notificador, todo lo que es la línea de identidad digital ha sido muy bien trabajada. Lo que sí nos falta, creo, es bajar a las instituciones, a lo más operativo, de cómo logramos usar estos sistemas con el resguardo de la información, pero también cómo estos sistemas que sean bien utilizados, la información también no es filtrada y para eso todas las líneas tecnológicas que sean necesarias. Y eso creo que es el paso siguiente. Las leyes hoy están, hay líneas de trabajo, Chile ha avanzado muy bien en transformación digital, pero falta llevarlo a la práctica. Y eso es un trabajo de ir haciéndole seguimiento a los equipos, pero también de invertir en distintas áreas. Genial, pues nos das mucha esperanza de que esto vaya a progresar. Sabemos que la tecnología cambia día a día y bueno, vemos que hay un avance importante. Leo, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, ahora haré una pregunta más para Jesús, si nos puedes ayudar, de Jalisco. Quiero comentar, de acuerdo a lo que nos estabas hablando en tu plática, hemos visto que Jalisco logró dar cobertura médica segura a poblaciones vulnerables. Si bien entendí, tanto amas de casa, comerciantes, trabajadores independientes. Y han logrado esto integrando credencialización en tiempo real con un software médico. A mí me gustaría saber, y creo que a todo nuestro público quisiera saber, cómo es que garantizaron o cómo se garantiza la seguridad de identidad a esa escala y qué lecciones lleva ese modelo a los hospitales de alta complejidad. Jesús. Muy bien. Bueno, para garantizar la seguridad de la información de los datos, pues sí es un tema en el cual nosotros al estar recabando los datos presentamos pues
una ley de protección de datos personales, por ahí un aviso de privacidad con el cual pues estamos indicándole a la persona que al recabar sus datos nos estamos haciendo responsables como organismo del cuidado y tratamiento de esos datos. Entonces, una credencial emitida para una persona sabemos tal cual, sabemos muy bien que eventualmente a la persona se le iba a extraviar o se le podía extraviar. Entonces, el hecho de que esa credencial contara con datos que pudieran poner en peligro a la persona, sabíamos perfectamente que podía ser algo contraproducente. Entonces, desde la emisión de esas credenciales se definió qué datos estarían plasmados en la credencial y posteriormente también los datos que son accesibles con esa credencial desde el sistema del registro en salud para el personal médico, también es un tema muy importante que, como comentaba Leonardo, no es nada más un tema de los informáticos y del equipo de seguridad, sino del personal en general, al saber que está teniendo en sus manos un médico, por ejemplo, una enfermera, está teniendo en sus manos información muy importante y delicada de un paciente que por muy encriptada que esté la información dentro de la base de datos y por mucho que tengamos niveles de seguridad en usuarios de base de datos y por mucho que utilicemos certificados y demás, a final de cuentas hay información que termina saliendo a las manos de este personal médico. Entonces también es esa concientización al personal médico de que esa información tiene que cuidarse, tiene que protegerse y aunque esté al alcance de ellos, no debe de salir de allí. Solamente debe de ser con la autorización previa de los pacientes para poder interactuar con esos datos. Del lado de la tecnología, pues sí buscamos utilizar desde el arranque que fue el tener las bases de datos en infraestructura propia del gobierno del estado, ya se estaba buscando que la información pues no estuviera por allí alojada fuera de. A partir de allí se buscaron también las medidas en las que, por ejemplo, para el intercambio de datos del sistema de registro en salud con el software que desarrollamos nosotros para credencialización y posteriormente el intercambio de datos con Fargo Connect, pues hubo por allí medidas, por ejemplo, la autenticación entre sistemas, entre las APIs, con tecnologías como lo es JWT, el tema de los certificados que utilizábamos para Fargo Connect. Entonces, tanto el almacenamiento de los datos, el resguardo de los datos, como el momento en el que viajan estos datos entre sistemas, pues buscábamos garantizar o logramos garantizar que los datos estuvieran protegidos. En la credencial también, el hecho de generar una credencial con un código QR y con una llave que es la que finalmente nos daría permiso de ingresar a los datos ya del lado del servidor público o del médico o la enfermera, esto nos garantizaba también que no pudieran ingresar desde pues aplicativos de terceros o gente con intenciones maliciosas, porque al leer el código QR de la credencial, primero hay una validación desde el lado front antes de ingresar a consultar los datos en la base de datos. Entonces, si este link está firmado por la entidad que debió emitir esta credencial, ahora sí ya entra el médico a los datos del paciente. Caso contrario, no, porque si el link no está firmado, por lo tanto no hay por qué siquiera ingresar a la base de datos. Entonces, buscamos en cada uno de los puntos sí garantizar el cuidado y el tratamiento de los datos, sin dejar de lado también la concientización de la gente que tiene acceso a esos datos para pues no tener filtraciones que no son precisamente propias de la infraestructura. Gracias, Jesús. Hoy no quiero imaginarme la cantidad de datos que tuvieron que estar manejando y yo sé que todo quisiéramos que fluyera de la mejor manera. Sin embargo, entiendo y estoy seguro que hubo muchos desafíos técnicos. No sé si pudieses ejemplificarnos o platicarnos una experiencia con respecto a qué desafío te viene a la mente con respecto a algún tema técnico que hayan tenido y cómo pudieron resolver en tiempo real esta situación. Bien, tuvimos un reporte de un hospital en el municipio de Tepatitlán, en donde en un cibercafé estaban vendiendo las credenciales del proyecto. Entonces, pues sí, fue alarmante para nosotros el saber que estaba sucediendo eso y de inmediato, pues tomamos cartas en el asunto, revisamos qué es lo que estaba pasando
y se identificó que las personas que hacían su registro en línea para generar su credencial electrónica, al generar esta credencial electrónica, y no, la credencial física se emite únicamente a personas que se presentan de manera física en los hospitales y centros de salud, que es el sector que se buscaba como priorizar principalmente. Las personas adultos mayores, digamos que era el foco número uno del proyecto. Entonces, estas personas regularmente son las que tienen más desconexión, digamos, con los medios tecnológicos, por lo cual se presentaban en cibercafés para solicitar el registro, pero no habilitamos un registro para credencial física en línea. Entonces, generaban su credencial electrónica en línea y al tener ya la imagen, se las imprimían estas personas de los cibercafés y les cobraban pues una cantidad. Entonces comenzó por allí la malinterpretación de que estaban filtrándose los datos, por eso se estaban generando estas credenciales piratas, por llamarlo de algún modo, y que finalmente no era otra cosa más que una impresión de lo que vendría a ser la credencial que se guardaba en el wallet. Entonces, a final de cuentas, no hubo ninguna intrusión de datos. Sin embargo, pues sí se les pidió que dejaran de realizar esta práctica porque generaba pues confusión en la ciudadanía al pensar que pues podían tener una credencial, digamos, pues fuera del proceso real. Entonces, este fue un reto que más que tecnológico, pues fue sí de concientización de la misma población para evitar pues un tema de confusión y también un tema de que sintiera desconfianza la gente. A las personas al presentarse al hospital se les pregunta, ¿quieres tu credencial? Si la quieres, se te va a tramitar y va a facilitarnos muchas cosas, pero que no la tengas no te va a bloquear, no vamos a dejar de atenderte. O sea, la credencial no era un tema obligatorio. Entonces, de pronto la gente lo tomaba por el lado político. Entonces no quería muchas personas hacer el proceso por no entrar en temas políticos. Se buscaba dejar bien en claro eso. No era un tema político, no era un tema partidista ni demás, sino que era un tema buscando, sí, el hecho de generar el beneficio ante la ciudadanía. El tema de la llave privada con la que estuvimos generando el firmado de los links para el QR, creo que fue una parte en la que tuvimos un gran reto porque estuvimos intentando con muchos firmados distintos por el tema de que el hash que se genera al firmar es un poco extenso. Entonces, al generar un link pues con muchos caracteres, nos implicaba a nosotros generar un código QR o más grande o al hacerlo pequeño se haría ilegible. Entonces, sí tuvimos que llevar un proceso de pruebas para identificar la mejor manera de firmado que nos garantizara todavía la seguridad, pero manteniendo un link pequeño para el validador de esta credencial. Entonces, ese fue un gran reto. Y también el tema del almacenamiento de los datos es un reto, el hecho de mantener los servidores con infraestructura a la vanguardia y el hecho de tener máquinas virtuales con los discos de pronto encriptados para garantizar pues que no habría robo de datos eventualmente de los servidores y pues todas las medidas necesarias en el Inter, todo el tema de certificados SSL y demás para garantizar que los datos fluyeran. Entonces, desde un inicio a la persona se le toma la fotografía con una webcam en el hospital y nosotros hacíamos el tratamiento para que para pasar a la credencial se hiciera un recorte, un ajuste de la fotografía justa al rostro de la persona y esa fotografía se almacena en servidores del gobierno del estado y también se le da el tratamiento para protegerse. Desde allí ya estábamos comenzando a cuidar el hecho de la protección de datos y el hecho del mal uso que se les pudiera llegar a dar. Caray, bueno, nos queda claro que es un tema de consideración multidimensional. A nivel social hablando, lo que nos lleva a pensar en tener definitivamente equipos de respuesta que respondan tanto, bueno, no solamente a la tecnología, como nos dice, sino también
a la sociedad, ¿no? Que pues estos temas pueden llegar a generar incluso un pánico social. Y pues lo que nos comentaba Leo también, ¿no? Con respecto al tema de la regulación, es muy importante y es muy bueno escucharte decirnos que, bueno, pues desde el inicio estamos considerando la ley de datos personales, ¿no? Entonces creo que de alguna manera se está amarrando bien esto, está creciendo, pasos agigantados, pero que debemos de estar muy, muy conscientes de todo lo que puede generar esta situación. No sé si tengan algo más que agregar. Yo voy a hacer una pregunta final todavía. Jesús, Leo, ¿algo que quieran agregar? Por mi parte, no. Gracias. Voy a pasar a con Hugo Treviño de HD Global. Me queda claro, Hugo, lo que nos comentabas, que bueno, HD Global tiene presencia en hospitales de todo el mundo y nos gustaría saber cuál es la solución que más impacto está generando hoy en la continuidad operativa de las instituciones de salud en Latinoamérica. ¿Y cómo es que están ayudando a las instituciones a dejar atrás tecnologías obsoletas como las tarjetas de proximidad? Claro. Pues bueno, fuera de mencionar una solución, yo creo que lo que genera más impacto es el ecosistema completo que tiene HID. Algo interesante de HID es que, bueno, no somos una compañía que, pues bueno, vende cajas o que más bien vende productos o fabrica productos, perdón, que se venden en cajas. Algo que ha estado invirtiendo desde hace muchos años es en generar o adquirir compañías que vienen a agregar valor alrededor de la identidad. Y es que una de las tendencias actualmente que se tienen es tener un proveedor realmente para todo. Entonces, con HID, bueno, tenemos un área de negocios que se encarga de fabricar la lectora, la tarjeta para, digamos, ingresar a un lugar, la lectora para poder acceder a un computador, a un servidor de forma segura. Tenemos la impresora que permite ya sea personalizar una tarjeta en blanco, agregarle, digamos, la imagen segura, como también tenemos la impresora para poder personalizar un pasaporte. Tenemos, digamos, esa experiencia de poder emitir identificaciones seguras o imprimir identificaciones seguras. Por otro lado, HID ha estado adquiriendo compañías como Crossmatch, como Lumidime, que son soluciones biométricas que permiten, digamos que tener o fortalecer el lado de la autenticación o la recolección de datos. O sea, además, pues bueno, otra área de negocio también se encarga de poder fabricar dispositivos de RFID. Digamos que por el lado de, tenemos una solución donde podemos, digamos, fabricar los brazaletes, pero bueno, no solamente el brazalete, un brazalete con RFID. Y pues bueno, esto viene a fortalecer todo el tema de la identificación. Imagínate, podemos emitir algo súper simple como una identificación del empleado, una identificación para un paciente. Entonces, una vez internado el paciente, podemos tener la trazabilidad de distintas zonas de la persona que viene a ingresar al hospital. Podemos tener la trazabilidad del movimiento de tanto de enfermeros como doctores, como empleados de administración. Pero además podemos agregar valor al poder entregar un brazalete o inclusive un tag de RFID tanto para poder trazar el movimiento de una persona, llegar de un punto a otro, el poder saber quién lo lleva, como para poder trazar también cosas. Tenemos un área que se puede encargar de fabricar tags para tema de productos, por ejemplo, para el tema de las operaciones. Una operación
pues bueno, el tema de las máquinas, el tema de los utensilios, digamos que las herramientas que se utilizan, que utilizan los doctores. Y entonces, pero no solamente el producto como tal. Realmente HID invierte tanto en software y hardware para poder fortalecer e inclusive integrar todas estas soluciones. Y pues bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues yo creo que es un proceso bastante largo. Para el tema del cambio de tecnologías viejas como la proximidad, ahorita mencionaste, creo que es un punto bastante importante, y es que, bueno, quien no sabe, hablando de proximidad, es una palabra que, pues, bueno, pertenecía a HID justo cuando se lanzó, es algo muy puntual para el tema de control de acceso, y es que esta es una tecnología de los 80s, 90s, ¿no? Al día de hoy, pues bueno, algo que hacemos como parte del área comercial, digamos que mis compañeros y un servidor, es evangelizar mucho, hablar con usuarios finales, tener, digamos que ponencias donde hablamos el cambio del producto como tal, cuáles son, digamos que los productos que, pues bueno, llegan a ser funcionales, ahorita lo mencionaba, son productos muy baratos. El tema de la tecnología de proximidad es algo súper viejo, funciona. Hay muchos fabricantes chinitos que, pues bueno, venden sus soluciones que hacen VIP, pero realmente no ofrecen nada de seguridad. Estamos hablando que, pues bueno, dentro de esa línea de negocios del lado de control de acceso, estamos hablando que esto es algo que se descontinuó en los 90s. HID trabajó en una tecnología que era iClass en los 2000s, pensando que, pues bueno, esa patente se iba a terminar, y es que el chinito, al final de cuentas, digamos que todas estas compañías que realmente toman lo fácil de clonar, y pues bueno, lo replican. Puedes encontrar muchas tecnologías, muchos productos que todavía están basados en esto, que pues, digamos, valen muy barato. Pero son completamente seguros, completamente clonables, y al día de hoy, pues bueno, por otro lado, HID ha estado invirtiendo en innovación, en adquirir compañías que vienen a ofrecer mayor seguridad a las plataformas que tenemos, y por otro lado, como ya lo mencioné, complementos, tema de la autenticación, algo que es bastante importante. Ok, Hugo, excelente. La verdad es que amplías mi panorama. Entiendo que HID Global facilita esta transición tecnológica, pues en sectores críticos, ¿no? Hablando del tema de salud, y actúa como un puente entre sistemas antiguos y arquitecturas modernas de seguridad. Eso es verdaderamente interesante. Nos has comentado varios puntos a considerar. Y abusando un poquito de tu experiencia, que tú nos pudieras mencionar algún ejemplo concreto en la región que tú recuerdes que te haya marcado un poco en todo este camino que has hecho con respecto a esta tecnología, Hugo. ¿Sabes qué? Algo que a lo mejor, pues bueno, hizo sentido o abrió la puerta para poder empezar a trabajar este proyecto que mencionó el buen Jesús. Pues que una de las problemáticas que tuvo un hospital a final de cuentas después de pandemia, pues bueno, eran instituciones que realmente dentro de los empleados no se contaban como con una identificación como tal. O sea, no se tenía como previsto el tema del porte del gafet. Y es que a mí realmente me contactaron o llegaron conmigo cuando en uno de estos hospitales ingresó una enfermera. Al final de cuentas, después de pandemia, todo el mundo usaba cubrebocas. Al no tener este proceso de portar el porte de la identificación, la credencial, pues la enfermera
pasó vestida de blanco, con su cubrebocas, ingresó al área de cuneros, y pues bueno, ahí tomó dos bebés, de hecho, dos recién nacidos. Lo bueno fue que en ese momento creo que recuperaron a los recién nacidos, pero pues bueno, eso abrió la puerta a que me pudieran contactar y decir, bueno, digamos que el primer toque que tuvimos con Secretaría de Salud fue la emisión o el proyecto de emisión de identificaciones para el tema del personal. En su momento no tenían el presupuesto para poder agregar seguridad del lado de control de acceso en estos hospitales, pero al menos el primer proceso, digamos que la seguridad básica, fue la implementación del porte de credencial para empleados de salud. O sea, el tema de poder segmentar por colores, poder segmentar por áreas. Y pues bueno, eso ayudó a que la infraestructura se colgara dentro de la institución, dentro del sector. Y eso llevó a un segundo paso que fue, aparte de emitir la identificación para los empleados, eso nos llevó a poder implementar el proyecto que nos compartió ahorita Jesús. Entonces, suena algo muy simple, y es que a final de cuentas muchas veces las instituciones dicen, bueno, emitir una credencial o una identificación, pues bueno, ya a lo mejor no lo ven tanto como que le agreguen tanto valor, pero si nos regresamos a lo básico, pues bueno, eso, el haber implementado, el que se hubiera emitido una tarjeta antes, hubiera impedido que, pues bueno, esta persona ingresara a esta institución y se haya llevado a estos dos recién nacidos, ¿no? Pero bueno, este es uno de los casos, les puedo compartir muchísimos más. Yo de nuevo tengo 14 años dentro de H&D, me ha tocado, la compañía me ha permitido poder estar en varias regiones o poder escuchado muchos casos, pero tengo alrededor de 23 en el medio, entonces digamos que este es un caso que hizo sentido ahorita con lo que mencionó el buen Jesús. Caray, pues un caso bastante relevante y sin lugar a dudas, pues la identidad, ¿no? La identidad hacia un hospital. Déjenme compartirles que dentro de las certificaciones internacionales como nacionales, los hospitales pues están conscientes de que lo principal es la seguridad del paciente. Nosotros trabajamos para darle seguridad al paciente y sin lugar a dudas la tecnología hoy día tiene que ser fundamentalmente una aplicación que ayude al médico, que ayude a las instituciones, al hospital, a tener una mucho mejor atención al paciente, pero sobre todo segura. Entonces yo veo que con todo esto que nos han platicado, Leo, Jesús, Hugo, la verdad es que han mostrado, creo que, si me equivoco, corríjanme por favor, pero creo que 3 pilares muy importantes, que es los hospitales estando más seguros, esto beneficia el cumplimiento de certificaciones tanto nacionales como internacionales. Sin duda, la ciberseguridad en todo el ecosistema que ahorita mencionaba Hugo, convierte el acceso físico como una primera línea de defensa digital y por supuesto pues el futuro, ¿no? Lo que nos espera, que ya no estemos ahí jugando o olvidándosenos las contraseñas o cargando plásticos y demás. Entonces creo que hoy hemos hecho con este 360 justamente eso. A mí me ha volado la cabeza realmente con todas estas consideraciones que han hecho. Y pues si hay algo más que quieran comentar, con todo gusto los escuchamos. Pero déjenme decirles acá que va a haber una pregunta final que me gustaría que los tres pudiesen responder. Si quieren nos podemos ir en algún orden, pero ya para cerrar, digamos, una última reflexión para cada uno de ustedes. ¿Cómo nos vemos en 10 años? ¿Cómo debería verse un hospital verdaderamente imparable en Latinoamérica?
Leo, no sé si nos quieras compartir tu opinión, tu reflexión. Pregunta difícil, Oscar, porque yo me acuerdo 20 años atrás, me imaginaba, o nos imaginamos en los 80 casi autos voladores en esta época y estamos en condiciones muy básicas, pero como imagino, ideal un hospital que primero la gente accediera al lugar que corresponde. Segundo, que esa gente que acceda sepa a dónde tiene que ir, que sepa el estado de su atención, que sepa en qué momento tiene que atenderse, que pueda predecir sus atenciones también y que tengamos una trazabilidad completa de su proceso. Me imagino que esa persona también pueda entrar y conocer en qué está, cuándo va a ser atendido, en qué momento, de qué forma también, y que su información sea vista por él y por quien él decida verla y solo dentro del proceso de atención. Y ahí viene la importancia de la ciberseguridad y también desde el mismo proceso de atención. Algo que mencionaba Hugo, que suena muy de perogrullo, muy simple, pero la buena identificación de un paciente, que esté bien identificado. Un paciente mal identificado puede ser un paciente mal medicado, un paciente maltratado, un paciente que no recibe la atención que correspondía. Entonces, puede sonar muy básico, pero cosas que son simples pueden aportar. Y obviamente también no es menor la incorporación de todas las herramientas de inteligencia artificial, o sea, cómo las herramientas de inteligencia artificial apoyan el proceso de atención, apoya a los equipos clínicos también a tomar mejores decisiones y más rápido, y también eso va a facilitar obviamente que las atenciones sean más eficaces en menores tiempos, porque las decisiones las pueden tomar con mayor velocidad. Pero para eso implica que todos los datos que se utilicen sean datos que estén bien resguardados, que se cumplan las leyes de protección de datos personales, que no se filtre esta información, que el paciente también pueda asociar su información solamente para cuando él lo decida, y eso obviamente es todo un proceso necesario. Entonces, me imagino un hospital que cumpla las expectativas de los usuarios, un hospital que el paciente sepa a qué es lo que va a atenderse, un hospital que esté digitalizado y con herramientas de inteligencia artificial que apoyen a la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Leo, por esta reflexión. Jesús, en 10 años, ¿cómo debe verse un hospital verdaderamente imparable en Latinoamérica? Bueno, pues yo creo que para que sea realmente imparable debemos de tener consideraciones en cuanto a los datos, la accesibilidad que vayan a tener, que sí estén resguardados en servidores, que sí estén centralizados para pues de esta manera poder, independientemente de la regionalización, poder tener acceso a los datos de los pacientes, pero también aprovechando la tecnología, como bien dice Leonardo, aprovechando el tema de la inteligencia artificial, aprovechando la tecnología en hardware también, la integración de inteligencia artificial en hardware para el reconocimiento facial puede ser. Por allí de pronto ya se escucha de tecnologías con las que una cámara puede, al leer el iris de una persona con inteligencia artificial, detectar ciertos temas en cuanto a la salud de la persona. Entonces, también como lo comentaba en un inicio Hugo, pues el hecho de que a nivel gubernamental, a nivel Estado, pues de pronto la corrupción y el hecho de yo conozco a alguien que lo hace por menos o no sé, son procesos que entorpecen el llegar a utilizar estas tecnologías que ya están día a día mejorando. Entonces, para que dentro de unos años podamos considerar que un hospital es imparable, tenemos que tener estos factores de seguridad y estos factores de tecnología muy bien explotados y buscar siempre, como también decía Hugo, buscar calidad lejos de un bajo costo, buscar calidad porque pues en salud creo que es en algo de lo que menos debemos de ver precios. Entonces, para mí lo ideal es sí buscar y analizar las mejores opciones que hay de tecnología, las mejores opciones que hay en cuanto a infraestructura y aprovecharlas, y también el hecho de capacitar al personal médico para saber utilizarlas, porque muchas veces, aunque se adquiere equipo de alta tecnología, pues termina siendo obsoleto porque el personal no lo sabe utilizar. Sin duda, Jesús, muchísimas gracias. Hugo,
cómo debería verse un hospital verdaderamente imparable en Latinoamérica en 10 años? En 10 años. Pues bueno, yo creo que no creo que sea quien compre más tecnología, sino quien logre automatizar la identidad. Y esto me refiero a que si bien dentro de los hospitales se encuentran distintas áreas, creo que el tema de la integración de estos silos espero que sea algo común. Y pues bueno, esto tal cual coincido con Leonardo. Digamos que la experiencia, son varios puntos, entre ellos, pues bueno, la experiencia del usuario, que pueda ingresar sin tema de formularios, el poder tener trazabilidad desde que llega. Digamos que esto, el emitir una identificación única que pueda funcionar para todo, desde el tema del seguro, el tema del ingreso. Y es que desde hace 20 años, te puedo decir que el área de los hospitales ha estado buscando el poder centralizar la información o inclusive el registro de un paciente. El que el mismo hospital pueda tener acceso a, bueno, cuál fue la última consulta, cuál fue, digamos que, cuál es el expediente real. A lo mejor hace 20 años estaban buscando que esto se pudiera centralizar y en su momento tal vez creo que fue un error el buscar la centralización. Al día de hoy creo que se cuenta con la tecnología adecuada para poder descentralizar esa información y el poder darle el poder, digamos que el poder al mismo paciente de tener algo propio. Ese registro, el tener una identificación como tal que pueda funcionar para ingresar de nuevo, para ingresar a un hospital, para poder llevar el antecedente de esta persona, que la misma identificación pueda funcionar para loguearse con un seguro. Dentro del mismo hospital, que la misma tarjeta incluya la seguridad integrada, que pueda, la misma tarjeta que pueda ser utilizable para poder ingresar a distintas áreas, a las áreas que realmente se requieran. Por ahí, por otro lado, dado que digamos que durante todo este tiempo, si bien la tecnología avanza, veo que también el tema de los ciberataques, el tema de los mismas, digamos que la contraparte, ¿no? Las mismas personas están intentando ver cómo hackean, cómo ingresan, cómo entran a una institución. Yo creo que vamos a ver mejor autenticación de la identificación. Esta misma identidad única, pues, digamos que nos va a poder permitir realmente decirle al hospital que un paciente es quien dice ser, ¿no? Y pues bueno, todo esto nos lleva a la experiencia del usuario. O sea, si bien creo que lo último que está pensando un paciente es lidiar con la burocracia del seguro, lidiar con la burocracia del ingreso del hospital. Les digo porque justo en este año me tocó, por tema de la familia, me tocó ingresar 2 veces en enero y febrero, y el ingreso al hospital, el tema de la burocracia, el tema de los formularios que uno llenaba, pues bueno, me hice experto. Pero creo que y es lo último que quiere un paciente lidiar, o sea, llegar y uno necesita realmente llegar y que lo atiendan. Entonces creo que el uso de una identificación o la mejora de una identificación dentro de una institución, creo que va a poder mejorar esta experiencia del usuario. Al menos así lo visualizo. Si nos enfocamos a mejorar los procesos de autenticación o automatización de la identidad,
las instituciones, vamos a obtener una mejor experiencia de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Caray, yo antes de que vengan los aplausos al panel, quiero darle un gran aplauso gigante a quien reunió a este panel de expertos que verdaderamente nos han dado mucha conciencia en este tema de ciberseguridad, han tomado en la prosperidad en los próximos 10 años temas como seguridad, temas como capacitación, identidad, integración y también experiencia del paciente. Entonces, es increíble todo lo que tenemos que tener en mente para pensar en este tema de ciberseguridad. Y la pregunta ya no es si deben actualizar o no su tecnología, sino cuánto riesgo y cuánto tiempo están dispuestos a seguir perdiendo con sistemas fragmentados estos hospitales. Acerquémonos para diseñar una hoja de ruta que proteja a los pacientes y, por supuesto, libere a todo el personal médico en este tema. Yo, pues, quedo nada más para darle la palabra a mi amigo César Torres, director de Desarrollo de Negocios en The Limitless Media, quien tiene unas palabras para todos ustedes. Muchas gracias, César. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, con esto llegamos al final de Hospitales Imparables. Quiero agradecer profundamente a HID por hacer posible esta conversación tan necesaria para nuestra región, en un momento donde la ciberseguridad hospitalaria dejó de ser un tema técnico para convertirse en un asunto de continuidad operativa, vidas humanas y soberanía sanitaria. Contar con un aliado del nivel y trayectoria de HID marca la diferencia. Gracias también a nuestros panelistas, al doctor Oscar Navarrete por moderar con tanta claridad, a José Jesús Gómez por abrirnos los ojos con su keynote, a Hugo Treviño por compartir la visión de la arquitectura de HID y a Leonardo Arancibia por traernos la perspectiva de transformación digital desde Chile. Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que se conectó hoy desde México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y el resto de Latinoamérica, que hayan dedicado este tiempo en medio de sus agendas. Habla del compromiso real que tienen con la resiliencia de sus organizaciones, de sus hospitales. Y antes de despedirnos, bueno, quería dar una noticia. Queremos compartir con ustedes que junto con HID estaremos organizando próximamente una cena ejecutiva presencial para profundizar estas conversaciones cara a cara en un formato más íntimo con líderes del sector salud y ciberseguridad de la región. Vamos a estar enviando los detalles por correo en las próximas semanas, entonces estén atentos a su inbox. Y bueno, soy César Torres de Limitless Media. Fue un honor producir este espacio junto a Isabel Torres, que sin ella nada sería posible. Y que tengan un excelente resto de día y nos vemos pronto, espero que en persona, ojalá, en la cena. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias, César. Gracias a cada uno de nuestros panelistas por sus perspectivas y por la riqueza de esta conversación. Ya para cerrar, estamos picados con esto. La verdad es que les pedimos a nuestros expertos que compartan los 3 pasos concretos que cualquier institución de salud debería tomar hoy para evaluar su resiliencia en gestión de identidad. ¿Comienzo? Sí, Bueno. perdona, se me muteó esto. Discúlpame. Sí, adelante, Leo. O Jesús, por favor. Gracias. Bueno, ya tenía aquí el micrófono abierto. Bien, yo creo que lo importante es sí pensar en que a nivel Estado, a nivel gobierno, es importantísimo no dejar que se rezague la tecnología, tanto para el resguardo de datos, para protección de datos y también como capacitación de personal. Hago mucho énfasis en la capacitación del personal porque en mi experiencia lo que nos tocó fue que al arranque de este sistema, que pues fueron las bases para credencializar o el primer paso, que fue la base de datos del sistema de registro en salud, hubo muchísima gente, pues ya adulto mayor que seguía trabajando para la institución, que prefirió jubilarse a capacitarse con las nuevas tecnologías que utilizaríamos. Entonces, es muy importante pensar en esto, en que la gente tiene que aceptar que la tecnología está avanzando y que es para ayudarnos. Entonces,
es muy importante esto, tenerlo en consideración, y el rezago, porque realmente a nuestra llegada sí encontramos muchísimo rezago tecnológico, muchísima información que solo estaba en papel. Entonces, es muy importante, sí, no solo conservarla en papel, porque a lo mejor es más difícil, sí, que se filtre el tenerlo en papel, pero también es más fácil que haya algún incidente que ponga en riesgo esa información. Entonces, es importantísimo el no dejar que haya rezago tecnológico. A lo mejor no es estar todo el tiempo comprando la tecnología de último momento, ¿no? Pero sí es muy importante mantener un programa de actualización, tanto tecnológico como del personal. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Leo, tres pasos concretos. 3 pasos. 1, armar un plan estratégico con avances operativos para el cumplimiento de las leyes que hoy están. 2, capacitación a todo nivel, técnica y a nivel usuario en ámbitos de ciberseguridad, seguridad de la información. Y 3, inversión tecnológica de manera equitativa para todos los establecimientos de salud, que permita tener una arquitectura que sea igual y eso favorezca luego la trazabilidad y la interoperabilidad del sistema. Me parece que esa es la línea que sería trabajar. Muchísimas gracias, Leo. Hugo, por favor, si nos puedes compartir 3 pasos concretos. Bueno, creo que primero recabar información, que es lo que hay el día de hoy. Dentro de recabar información, creo que puede funcionar mucho el que se puedan acercar con algunas entidades que ya tengan, digamos, experiencia o que hayan tenido los mismos casos para buscar evitar errores. Número 2, coincido, hay que realizar un plan estratégico para poder implementar. Pues bueno, tercero, digamos que ejecutar. Pero no solamente el tema de la ejecución conlleva a poder acercarse fuera de tener o trabajar con fabricantes como HID, el poder seleccionar a buenos integradores, el seleccionar un buen proveedor, alguien que pueda llevar experiencia, alguien que pueda, digamos que inclusive aparte de tener esta información que se recabó, el que pueda agregar valor, ¿no? Entonces, número 1, recabar información, que es lo que hay en tecnologías, que poder, digamos, estar en contacto con algunas otras instituciones que pues, pueden llevar la delantera en esto. Número 2, digamos que el plan estratégico. Y número 3, ejecución de la mano con integradores que puedan agregar valor, ¿no? Muchísimas gracias, Leo, Jesús, Hugo. Es un verdadero placer escucharlos. Sin duda, generar eficiencia, seguridad e inversión en esto es algo que vale la pena. En nombre de Limitless Media y HID Global, gracias a todos por su tiempo y por su compromiso con una salud más segura en Latinoamérica. La grabación y los recursos de este webinar estarán disponibles próximamente. Y bueno, Isabel Torres, gracias infinitas. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Chao. Gracias a Limitless Media. Muchas gracias a todos.